A lo largo de la orilla del mar de Galilea, donde las aguas tranquilas reflejaban la luz de la mañana y comenzaban las jornadas de pesca, Jesús inició un camino que transformaría para siempre al mundo. No buscó a gobernantes ni a estudiosos, sino que llamó a trabajadores humildes, hombres cuyas manos mostraban el desgaste del trabajo diario. Los primeros en unirse a él fueron dos pares de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Estos hombres comunes, con sus virtudes y dificultades, dejaron atrás sus antiguas vidas para caminar con Jesús. No podían imaginar cuánto cambiarían sus caminos, ni que llegarían a ser figuras centrales en una fe que alcanzaría a miles de millones. Su viaje, desde barcas de pesca hasta el liderazgo espiritual, fue un proceso de ser moldeados por el amor de Jesús para guiar a otros hacia la fe. Cerca de ese mismo mar, en el aire salado impregnado del olor de la pesca, vivía un hombre llamado Simón. Era de la ciudad de Betsaida, hijo de Jonás, y un pescador común que luchaba cada día contra las aguas para sostener a su familia. Trabajaba junto a su hermano Andrés, lanzando redes en las olas conocidas bajo el sol. Fue Andrés quien presentó a Simón a Jesús. Según el Evangelio de Juan, Andrés llegó a su hermano lleno de alegría, diciendo que habían encontrado al prometido. Luego llevó a Simón a conocer a Jesús. Cuando Jesús lo miró, vio más allá de las apariencias y le dio un nuevo nombre, Cefas, que se traduce como Pedro, es decir, roca. Ese instante marcó el inicio de un cambio que nadie podía prever. Días después, mientras Pedro y Andrés pescaban, Jesús pasó por allí. En el Evangelio de Mateo se cuenta que Jesús se detuvo, los observó y los invitó a seguirlo, diciendo que les enseñaría a reunir personas en lugar de peces. El mensaje fue breve, pero profundamente conmovedor. Sin dudarlo, dejaron todo y lo siguieron. Esa decisión, tomada en un instante, mostró que algo poderoso había despertado en ellos. Pedro pronto se convirtió en uno de los seguidores más cercanos de Jesús, junto con Santiago y Juan. Su espíritu valiente y sus opiniones firmes lo hacían destacar. En un momento clave, narrado en Mateo, Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era él. Pedro fue quien respondió. Con seguridad dijo que Jesús era el elegido, el Hijo de Dios. Jesús respondió con alegría, diciendo que Pedro era bendecido porque esa verdad le había sido revelada por Dios y no por enseñanza humana. Más tarde, durante una tormenta, según Mateo, los discípulos luchaban en el mar cuando Jesús se acercó caminando sobre el agua. Los demás tuvieron miedo, pero Pedro, con una mezcla de fe y valentía, le pidió a Jesús que le permitiera ir hacia él. Jesús respondió con una sola palabra: «Ven». Pedro bajó de la barca y por un momento caminó sobre el agua en dirección a él. Por un instante asombroso, Pedro caminó donde ningún hombre podía, sobre las aguas. Pero al notar el viento fuerte, el miedo lo dominó. Comenzó a hundirse y clamó por ayuda. Jesús de inmediato lo tomó de la mano, lo sostuvo y le dijo: «¿Por qué dudaste, aun con tan poca fe?». Este episodio mostró tanto el valor extraordinario de Pedro como su vulnerabilidad humana ante la duda. Pedro tuvo la rara oportunidad de presenciar hechos que la mayoría nunca vería. En Mateo 17 leemos que, junto a Santiago y Juan, fue llevado por Jesús a un monte. Allí, Jesús se transfiguró ante sus ojos. Su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Dos profetas antiguos, Moisés y Elías, aparecieron y hablaron con él. Pedro, sin saber cómo reaccionar, propuso levantar 3 chozas para ellos. Entonces, una nube luminosa los cubrió y escucharon una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Llenos de temor, los discípulos cayeron al suelo. Jesús se acercó, los tocó con ternura y les dijo que no tuvieran miedo.
Al levantar la vista, solo él permanecía. En otro momento, narrado en Marcos 5, Pedro, Santiago y Juan fueron elegidos para acompañar a Jesús a la casa de Jairo, un líder de la sinagoga cuya hija había muerto. Mientras la gente lloraba, Jesús dijo que la niña no estaba muerta, sino dormida. Se burlaron de él con incredulidad. Jesús pidió que todos salieran, excepto los padres y sus 3 discípulos más cercanos. Tomó la mano de la niña y le dijo: «Pequeña, a ti te digo, levántate». Al instante, la niña de 12 años se levantó y comenzó a caminar. Pedro fue testigo directo de este milagro. La noche de la traición de Jesús, en Mateo 26, se cuenta que llevó a Pedro, Santiago y Juan con él a Getsemaní. Angustiado les dijo: «Mi alma está muy triste, quédense aquí y velen conmigo». Luego se apartó un poco para orar solo. Cuando volvió, los encontró dormidos. Preguntó a Pedro: «¿No pudiste mantenerte despierto conmigo 1 hora?» En el momento en que Jesús más necesitaba compañía, ni siquiera sus amigos más cercanos pudieron velar. Pedro oscilaba entre la valentía y la debilidad. Aunque capaz de gran fe, a veces actuaba de manera impulsiva. En Juan 18, cuando los soldados llegaron para arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Pero Jesús le dijo que se detuviera, advirtiendo: «Quien use la espada, morirá por la espada». Luego sanó la herida del siervo. Pocas horas después, Pedro cometería su error más doloroso. En Mateo 26 se relata que tras el arresto de Jesús, Pedro lo siguió de lejos y terminó en el patio del sumo sacerdote. Mientras se calentaba junto al fuego, una criada lo reconoció y dijo que había estado con Jesús. Pedro lo negó, afirmando que estaba equivocada. «No sé de qué hablas». Poco después, otro criado lo señaló y dijo al grupo: «Este hombre estaba con Jesús de Nazaret». Pedro volvió a negarlo, esta vez jurando que no era cierto. «Ni siquiera sé de quién hablan». 1 hora más tarde, algunos presentes insistieron: «Seguro eres uno de ellos, tu forma de hablar te delata». Pedro entonces maldijo y aseguró: «No conozco a ese hombre». En ese instante cantó un gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Salió y lloró amargamente, lleno de dolor. Más tarde, en Juan 21, después de la resurrección, Jesús se apareció a los discípulos junto al mar de Galilea. Mientras compartían una comida en la playa, Jesús preguntó a Pedro 3 veces: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Con cada pregunta, Pedro tuvo la oportunidad de reparar sus negaciones anteriores. Afligido, respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y cada vez Jesús le dio una tarea: «Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas». Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que confió en él para guiar a otros, mostrando que los errores no borran nuestro valor ante Dios. Después de que Jesús ascendió al cielo, Pedro se convirtió en el líder evidente de los primeros creyentes. En Hechos 2, leemos que, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se levantó ante la multitud con valentía. Habló con poder, diciendo: «Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y nosotros lo vimos». Y concluyó: «Que todo Israel esté seguro. Este mismo Jesús, al que ustedes crucificaron, es Señor y Salvador». La gente se conmovió profundamente y preguntó qué debían hacer. Pedro les dijo: «Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesús». Ese día, unas 3,000 personas creyeron y se unieron. El mismo hombre que antes había temido a una criada, ahora estaba lleno de fuerza y propósito. En Hechos 3, vemos que Pedro y Juan iban al templo cuando encontraron a un hombre que nunca había podido caminar. El hombre pedía limosna, pero Pedro le dijo: «No tengo dinero, pero te doy lo que tengo».
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo tomó de la mano y lo ayudó a levantarse. De inmediato, sus pies y piernas se fortalecieron. Se puso de pie y comenzó a caminar. Este acto mostró el poder de la fe actuando a través de Pedro. Aunque al inicio su misión se dirigía al pueblo judío, Dios tenía un plan más amplio. En Hechos 10, mientras Pedro estaba en Jope, tuvo una visión extraña. Un gran lienzo descendía del cielo lleno de animales que normalmente estaban prohibidos para comer. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro respondió que nunca había comido nada impuro o prohibido. La voz replicó: «No llames impuro a lo que Dios ha purificado». Poco después, unos hombres enviados por Cornelio, un oficial romano, llegaron para invitar a Pedro a visitarlo. Entonces comprendió que la visión no se refería a la comida en sí. Se trataba de personas. Cuando llegó a Cesarea, a la casa de Cornelio, Pedro dijo: «Ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas». Luego compartió el mensaje de Jesús con aquella multitud no judía. Mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y Pedro ordenó que fueran bautizados. Esto marcó un punto decisivo, abriendo el camino para que el mensaje de Jesús alcanzara a todas las naciones. La tradición sostiene que Pedro fue el primer obispo en Antioquía y más tarde en Roma. Tras muchos años predicando con valentía, fue arrestado bajo el mandato del emperador Nerón. La leyenda dice que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, creyendo que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Su influencia perdura no solo en su vida, sino también en las cartas que escribió. Las epístolas de 1 y 2, Pedro muestran la profunda sabiduría de alguien transformado para siempre por la misericordia de Dios. Aquel mismo hombre que un día negó conocer a Jesús, escribió más tarde para animar a los creyentes que enfrentaban dificultades. Ese sencillo pescador de Galilea se convirtió en un verdadero fundamento de la fe, tal como su nombre lo anunciaba. En las aguas conocidas de Galilea, donde trabajaba su hermano, Andrés también pasaba los días lanzando redes. Nacido en Betsaida, compartió no solo el oficio con Pedro, sino también la fe profunda que marcaría sus destinos. A diferencia de Pedro, Andrés fue primero discípulo de Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, se cuenta que buscaba la verdad. Estaba entre quienes escuchaban al profeta en el desierto, llamando a preparar el camino del Señor. Un día, mientras Andrés estaba con Juan junto al río Jordán, Jesús pasó. Juan lo miró y dijo: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado». Estas palabras llamaron la atención de Andrés. Junto con otro discípulo, siguió a Jesús. Al notarlos, Jesús les preguntó qué buscaban. Ellos respondieron: «Maestro, ¿dónde vives?». Jesús les dijo con calidez: «Vengan y lo verán». Era alrededor de las 4 de la tarde cuando fueron con él y pasaron el resto del día a su lado. Ese encuentro cambió para siempre el rumbo de Andrés. Su alegría era tan grande que no pudo contenerla. En Juan 1 leemos que lo primero que hizo después de conocer a Jesús fue buscar a su hermano. Lleno de gozo, encontró a Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», y lo llevó de inmediato a Jesús. Andrés fue el puente que acercó a Pedro a Jesús. Días después, según Mateo 4:18 a 20, los dos hermanos estaban pescando, lanzando sus redes en el lago, cuando Jesús pasó por la orilla de Galilea. Se detuvo, los miró y los llamó: «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». No dudaron. Andrés y Pedro lo dejaron todo y lo siguieron. Para Andrés, no era una experiencia totalmente nueva. Confirmaba un llamado que ya sentía en lo profundo, aunque no formara parte del círculo más íntimo de Jesús como Pedro. Aún así, Andrés tuvo encuentros poderosos y personales con Jesús.
En Juan 6, 8 a 9, durante la conocida multiplicación, la multitud tenía hambre y los discípulos no sabían qué hacer. Fue Andrés quien notó a un niño con 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Dijo a Jesús: «Aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente?». Jesús, conmovido por su sinceridad, tomó los alimentos, dio gracias y los repartió. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Andrés vio con sus propios ojos cómo lo ordinario, puesto en manos de Jesús, se convertía en algo extraordinario. Otro momento clave aparece en Juan 12, 22 a 22. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para la Pascua se acercaron a Felipe y le pidieron: «Queremos ver a Jesús». Felipe fue a Andrés y juntos llevaron la petición a Jesús. Este detalle muestra algo importante de Andrés. La gente lo veía como alguien accesible, un mediador que podía acercarlos a Jesús. En Marcos 13, 3 a 4, Andrés estuvo presente con Pedro, Santiago y Juan, cuando preguntaron en privado a Jesús sobre el futuro. Él dijo: «¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales mostrarán que tu regreso y el fin de los tiempos están cerca?». Esto muestra que Andrés prestaba atención a las palabras de Jesús acerca de lo que vendría. A lo largo de su camino, Andrés mostró un patrón constante. Siempre llevaba a otros a Jesús. Presentó a Pedro, señaló al niño con los panes y ayudó a los griegos a llegar a Cristo. Mientras algunos discípulos son recordados por grandes gestos, Andrés es recordado por su influencia callada, conectando a las personas con Jesús. Después de la ascensión, Andrés permaneció firme en la misión. En Hechos 1:13, Lucas menciona que Andrés estaba entre los reunidos en el aposento alto de Jerusalén, donde los discípulos oraban juntos. Ese tiempo de preparación llevó al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y los llenó de poder para la misión. Andrés participó plenamente en la rápida expansión de la iglesia primitiva. Formaba parte de aquellos que fueron descritos como los que han trastornado al mundo. El pescador de Galilea se convirtió en un verdadero recolector de almas, tal como Jesús le había dicho. Aunque la Biblia no ofrece todos los detalles sobre lo que sucedió después, fuentes antiguas afirman que Andrés llevó el Evangelio a lugares lejanos. Se cree que predicó en regiones como Grecia, partes de la actual Turquía, Tracia e incluso Escitia, lo que hoy sería Ucrania, y partes del sur de Rusia. Durante esas misiones, fundó nuevas comunidades y llevó a muchos a la fe. Una tradición fuerte dice que fue él quien estableció la comunidad cristiana en Bizancio, ciudad que más tarde sería Constantinopla, hoy Estambul. Por este vínculo, Andrés es especialmente venerado en la Iglesia Ortodoxa, sobre todo en Europa del Este. El final de la vida de Andrés mostró la misma entrega que al inicio de su camino. Escritos antiguos narran que fue martirizado en Patras, en la actual Grecia. Fue ejecutado atado a una cruz en forma de X, conocida después como la Cruz de San Andrés. Al igual que Pedro, creyó que no era digno de morir exactamente como Jesús. Por eso pidió una cruz diferente. Incluso colgado en dolor, no dejó de predicar. Durante 2 días animó a los creyentes que lo visitaban, exhortándolos a permanecer fieles. Sus últimas palabras hablaron tan fuerte como toda su vida, siempre guiando a otros hacia Cristo. La influencia de Andrés no desapareció. Con el tiempo, se convirtió en patrono de varios países, entre ellos Escocia, Grecia, Ucrania, Rusia y Rumanía. Muchas iglesias cristianas lo recuerdan cada año el 30 de noviembre. Su historia sigue enseñando lecciones sobre la humildad y la fidelidad en compartir la fe. Andrés nunca buscó atención para sí mismo. Siempre condujo a otros a Jesús y luego se apartó. Su fuerza silenciosa aún inspira a quienes trabajan en segundo plano, llevando a otros a Cristo sin necesidad de aplausos.
Lejos de las ciudades y palacios, bajo la cálida luz del Mediterráneo, otro pescador vivía en un pueblo costero junto al mar de Galilea. Su nombre era Santiago, hijo de Zebedeo y de Salomé, y era el hermano mayor de Juan. Su familia tenía un negocio próspero, lo suficiente para emplear ayudantes. Santiago y Juan trabajaban cada día con su padre, lanzando redes y reparándolas. En Mateo 4:21-22 se nos cuenta que, después de invitar a Pedro y Andrés a seguirlo, Jesús siguió caminando por la orilla y vio a Santiago y a Juan con su padre. Los llamó y sin demora dejaron la barca e incluso a su padre para ir tras él. La decisión de Santiago fue audaz. Dejó un trabajo seguro y a un padre que dependía de él para seguir a un maestro sin hogar. Tenía que haber algo poderoso en la presencia de Jesús para que esa elección pareciera correcta. Con el tiempo, el carácter de Santiago se hizo más evidente. En Marcos 3:17, Jesús le dio a él y a su hermano un sobrenombre especial, Boanerges, que significa hijos del trueno. No era un título al azar. Los dos hermanos eran conocidos por su carácter fuerte y su temperamento impulsivo, que a veces se mostraba en momentos de gran pasión. Santiago, junto con Pedro y Juan, fue escogido para formar parte del círculo más cercano de Jesús. En Mateo 17:1-9 se relata que Jesús llevó a estos tres discípulos a un monte alto donde ocurrió algo extraordinario. Ante sus ojos, Jesús se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Entonces aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Santiago estuvo allí para presenciar aquella escena en la que la naturaleza divina de Jesús se revelaba de forma clara. El impacto fue tan grande que cayeron al suelo, sobrecogidos por la visión celestial. En otra ocasión, narrada en Marcos 5:37, Jesús permitió solo a Pedro, Santiago y Juan acompañarlo a la casa de Jairo, un líder de la sinagoga. Allí, Santiago presenció un milagro impresionante. Jesús tomó la mano de la hija de Jairo y dijo: «Niña, a ti te digo, levántate». Y ella volvió a la vida. Santiago fue testigo directo de este acto de poder. La noche en que Jesús fue traicionado, Santiago volvió a estar entre los pocos que permanecieron cerca. En Mateo 26:36-37 se cuenta que Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan más adentro de Getsemaní y les pidió que permanecieran despiertos y oraran con él en medio de su profunda angustia. El carácter impulsivo de Santiago también se muestra en Lucas 9:51-56, cuando una aldea samaritana rechazó a Jesús. Llenos de furia, Santiago y Juan preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para destruirlos?». Pero Jesús los corrigió con firmeza, mostrando que su misión estaba basada en la misericordia y la gracia, no en la venganza. El deseo de grandeza de Santiago volvió a aparecer en un momento relatado en Mateo 20:20-28. Su madre, Salomé, se acercó a Jesús con una petición: «Promete que mis hijos se sentarán a tu lado en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Jesús respondió con una pregunta profunda: «¿Pueden beber la copa que yo voy a beber?». Santiago y Juan contestaron: «Sí, podemos». Jesús les dijo: «Ciertamente beberán de mi copa, pero los lugares de honor son para quienes han sido elegidos por mi Padre». Esta escena reveló tanto la ambición de Santiago como su sincera devoción, aunque todavía no comprendía el costo real de seguir a Jesús. Con el tiempo, caminar junto al Maestro transformó a Santiago. Su naturaleza ardiente fue moldeada poco a poco mediante lecciones de humildad, amor y servicio. Las palabras de Jesús en Marcos 10:38-39 sobre compartir la misma copa se cumplirían después. Santiago,
se estaba preparando para una vida de entrega. Su espíritu impulsivo se convirtió en valentía, dirigida a anunciar la buena noticia. Mientras Jesús enseñaba que la verdadera grandeza nace de servir a los demás, Santiago empezó a vivir esos valores. El mismo hombre que antes quiso destruir una aldea, ahora aprendía a perdonar y a amar a quienes se oponían. El discípulo que había anhelado honores comprendía que el verdadero reconocimiento venía del sacrificio. Ese cambio profundo en su carácter es una prueba poderosa de cómo Jesús transforma vidas. Tras la venida del Espíritu Santo y el crecimiento de la Iglesia, Santiago asumió un papel de liderazgo en Jerusalén. Sin embargo, su tiempo como apóstol fue más corto que el de muchos otros. En Hechos 12, 1-2, Lucas relata que por esos días el rey Herodes comenzó a perseguir a los creyentes para hacerles daño. Santiago, hermano de Juan, fue ejecutado por orden de Herodes. Esto ocurrió hacia el año 44 después de Cristo. Herodes Agripa I, buscando el favor del pueblo judío, mandó dar muerte a Santiago, probablemente decapitándolo. Así, Santiago fue el primero de los 12 apóstoles en ser asesinado por su fe. Su rápida ejecución cumplió la predicción de Jesús de que él compartiría sus sufrimientos. La temprana muerte de Santiago fue un recordatorio del peligro que enfrentaban los primeros cristianos. Mientras algunos apóstoles vivieron muchos años viajando y predicando, Santiago entregó su vida apenas una década después de la resurrección de Jesús. Tradiciones posteriores lo vincularon con España, afirmando que predicó allí antes de regresar a Jerusalén, donde finalmente murió por su fe. Según esas tradiciones, su cuerpo fue trasladado milagrosamente a lo que hoy es Santiago de Compostela, en España. Allí se levantó una gran catedral, convertida en uno de los destinos de peregrinación más famosos del mundo, el Camino de Santiago. Con el tiempo, Santiago fue reconocido como patrono de los peregrinos y de la nación española. Incluso fue representado como Santiago Matamoros, montado en un caballo blanco durante las batallas de la Reconquista. Resulta profundamente irónico que aquel hombre al que Jesús corrigió por querer destruir a una aldea samaritana fuera después imaginado como un guerrero santo. En realidad, Santiago había aprendido un camino muy distinto. Su verdadero legado no está en leyendas de guerra, sino en su fidelidad inquebrantable a Jesús. Un día había dicho con valentía: «Podemos beber de tu copa», y su vida demostró que lo decía en serio. La historia de Santiago muestra cómo alguien de carácter fuerte e impulsivo puede transformarse en un siervo fiel de Dios, hasta entregar todo por la fe. Otro seguidor clave de Jesús fue Juan, el hijo menor de Zebedeo y Salomé. Trabajando con su hermano mayor y su padre, aprendió desde joven a pescar, a enfrentar los retos del mar y a disfrutar de la alegría de una buena pesca después de largas horas de esfuerzo. Es posible que antes de seguir a Jesús, Juan ya hubiera sido discípulo de Juan el Bautista. En Juan 1:35-40 se cuenta que dos de los seguidores del Bautista empezaron a caminar tras Jesús cuando él lo señaló como el Cordero de Dios. Uno era Andrés, y muchos creen que el otro discípulo sin nombre era Juan mismo. El llamado oficial de Juan llegó poco después, junto a su hermano Santiago. En Mateo 4:21-22 se relata que Jesús los vio en una barca con su padre arreglando redes, los llamó y ellos de inmediato dejaron la barca y a su padre para seguirlo. Aquella decisión rápida mostraba que algo poderoso ya obraba en sus corazones. El joven de Galilea dejó un oficio seguro para embarcarse en un camino incierto junto a un maestro que atraía con su presencia. Entre todos los seguidores de Jesús, Juan ocupó un lugar especial. En su propio evangelio se refiere a sí mismo como el discípulo amado, señal de la relación profunda y única que tuvo con el Señor.
Esa cercanía se muestra en momentos muy significativos. Como su hermano Santiago, Juan pertenecía al círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro. En Mateo 17, 1-9, leemos que los tres fueron llevados por Jesús a un monte alto, donde ocurrió algo extraordinario. Jesús se transfiguró delante de ellos y comenzó a hablar con Moisés y Elías. Fue un momento celestial que dejó una huella imborrable en Juan, revelando la naturaleza divina de Jesús de manera inolvidable. En Marcos 5:37, Juan estuvo nuevamente entre los pocos que acompañaron a Jesús a la casa de Jairo, donde fueron testigos de cómo devolvió la vida a la hija del dirigente de la sinagoga. Presenciar estos milagros fortaleció la fe de Juan y le dio una comprensión más profunda de quién era realmente Jesús. El Evangelio de Juan ofrece una visión única de esa relación. En Juan 13:23-25, durante la última cena, Juan estaba recostado junto a Jesús y llegó a apoyarse en su pecho para hacerle una pregunta en privado. Ese gesto refleja la intimidad emocional y espiritual que compartían. Cuando Jesús enfrentó su mayor sufrimiento, la mayoría huyó. Pero Juan permaneció. Según Juan 19:26-27, fue el único discípulo varón que estuvo junto a la cruz. Al ver a su madre y a Juan, Jesús dijo a María: «Mujer, aquí tienes a tu hijo», y a Juan: «Aquí tienes a tu madre». Desde entonces, Juan se hizo cargo de ella en su propia casa. Ese encargo personal muestra la profunda confianza que Jesús tenía en él. Después de la resurrección, Juan volvió a mostrar su devoción. En Juan 20:1-10, María Magdalena avisó a Pedro y a Juan que el sepulcro estaba vacío. Ambos corrieron. Juan llegó primero, pero esperó a Pedro antes de entrar. Cuando entró y vio las vendas, el Evangelio dice que creyó. Tal vez fue el primero en comprender realmente la resurrección. El mismo joven impetuoso, llamado Hijo del Trueno, en Marcos 3:17, experimentó un gran cambio interior. Aquel que quiso llamar fuego del cielo se convirtió en el apóstol que predicaba el amor. En la iglesia primitiva, Juan trabajó muchas veces junto a Pedro. En Hechos 3 y 4 lo vemos con él en el templo, cuando Pedro sanó a un hombre que no podía caminar. Juan estuvo presente en el milagro, en la reacción de la multitud y en la defensa ante los líderes religiosos. Más adelante, en Hechos 8:14-17, Juan viajó con Pedro a Samaria para confirmar los reportes de que allí la gente estaba aceptando a Cristo. En Gálatas 2:9, Pablo menciona a Juan como una de las columnas de la iglesia, junto con Pedro y Santiago, el hermano del Señor. Esto muestra el respeto que se había ganado y su papel clave en preservar y difundir las enseñanzas de Jesús. Según fuentes antiguas, Juan finalmente se estableció en Éfeso, donde se convirtió en guía de las iglesias de Asia Menor. Su ministerio estuvo dedicado a ayudar a comprender quién era realmente Jesús y cómo su amor podía transformar vidas. El mismo que se había recostado en Jesús en la mesa, ahora guiaba a muchos a esa misma cercanía con el Salvador. A diferencia de Santiago, el primero de los 12 en morir por la fe, Juan vivió hasta una edad avanzada. La tradición sostiene que fue el único de los apóstoles que no murió mártir, aunque sí sufrió persecución. En Apocalipsis 1:9, Juan escribe que fue desterrado a la isla de Patmos por su fidelidad al mensaje de Dios y al testimonio de Jesús. Se cree que esto ocurrió durante el reinado del emperador Domiciano, cuando Juan ya era anciano. En la isla de Patmos recibió las poderosas y simbólicas visiones que se convirtieron en el libro del Apocalipsis, el último del Nuevo Testamento. La tradición cristiana atribuye a Juan la autoría de 5 escritos, el Evangelio que lleva su nombre, 3 breves cartas y el Apocalipsis.
Estos escritos muestran a un pensador profundo que había pasado muchos años meditando sobre la vida y el mensaje de Cristo. En el Evangelio de Juan, Jesús es presentado como la palabra eterna que se hizo hombre. En las cartas, el amor es elevado como el centro de la vida cristiana. En el Apocalipsis, Juan comparte una visión dramática del triunfo final de Cristo. Los temas repetidos en sus obras, luz, verdad, vida y, sobre todo, amor, revelan cuánto había cambiado. Aquel joven pescador impetuoso se convirtió en un sabio padre espiritual cuyas palabras famosas, hijitos, ámense unos a otros, resonaron mucho después de su muerte. Según la tradición, Juan vivió hasta alrededor del año 100 después de Cristo, falleciendo en Éfeso durante el gobierno del emperador Trajano. El muchacho que trabajó en las aguas de Galilea vivió lo suficiente para ver el Evangelio expandirse por el mundo romano y a la Iglesia resistir sus primeras persecuciones. Juan sigue siendo recordado como el apóstol del amor. En una de sus declaraciones más poderosas, en Primera de Juan 4:8, escribió: «El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor». Entre todos los discípulos, puede que Juan haya sido el que mejor comprendió el corazón de Jesús, el Dios que se acercó tanto que permitió a su amigo recostarse en su pecho y que ahora invita a cada uno de nosotros a descansar en él también. Después de Juan, el siguiente discípulo llamado fue Felipe, convirtiéndose en el quinto en unirse tras Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Era de Betsaida, un pequeño pueblo pesquero a orillas del mar de Galilea, la misma ciudad natal de Pedro y Andrés. En Juan 1:43 leemos cómo Jesús lo encontró. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Allí halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». El llamado fue breve y claro, pero marcó el inicio de un camino completamente nuevo para aquel joven. A diferencia de otros discípulos, Felipe tenía un nombre griego, lo que probablemente significa que creció en un ambiente influenciado por esa cultura. Ese trasfondo más tarde le ayudaría a acercar a personas de distintos orígenes. Felipe no dudó cuando Jesús lo llamó. Respondió con entusiasmo e inmediatez. En Juan 1:45-46 se cuenta que, tras conocer a Jesús, buscó a su amigo Natanael, también conocido como Bartolomé, para darle la gran noticia. Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José. Natanael no estaba convencido y respondió con duda: ¿De Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de allí? Pero Felipe no discutió ni trató de convencerlo, solo le dijo: «Ven y verás». Esa se convirtió en la forma característica de Felipe: invitar a otros a encontrarse con Jesús cara a cara. No intentaba persuadir con argumentos complicados, simplemente abría la puerta para que cada uno tuviera su propia experiencia. Felipe aparece en momentos clave del ministerio de Jesús, mostrando su personalidad y crecimiento espiritual. En Juan 6:5-7, cuando una gran multitud los seguía, Jesús le preguntó: «¿Dónde compraremos pan para que coman estos?». El Evangelio explica que lo decía para probarlo. Felipe calculó rápido y contestó: «Ni con el salario de medio año alcanzaría para que cada uno recibiera un pedazo». Su respuesta mostró una mentalidad práctica y realista. Pensaba en lo posible desde lo humano, sin comprender aún lo que Jesús podía hacer con lo poco. Otro momento importante ocurrió en la Pascua, en Juan 12:20-22. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén querían ver a Jesús. Se acercaron a Felipe, quizá porque su nombre griego los hacía sentirse más cómodos. Le dijeron: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a Andrés y juntos llevaron la petición a Jesús.
Esta escena muestra cómo Felipe actuaba como puente entre distintas culturas y Cristo. Su papel, aunque silencioso, fue clave para acercar a otros al Mesías. El momento más revelador llegó en la última cena. En Juan 14, 8-9, después de que Jesús hablara de que conocerlo a Él era conocer al Padre, Felipe le pidió con sinceridad: «Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta». Jesús respondió con ternura y firmeza: «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre». En ese instante, Jesús reveló algo profundo. Él reflejaba plenamente la naturaleza y presencia de Dios. Para Felipe fue un punto decisivo, mostrándole cuánto aún debía aprender, pero también que su anhelo de conocer a Dios era real. Después de la ascensión, Felipe permaneció fiel a la misión. En Hechos 1:13 aparece entre los que se reunieron en el aposento alto en Jerusalén, orando y esperando la promesa del Espíritu Santo. Estuvo allí el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió y los llenó de poder para la misión. La Biblia no ofrece muchos detalles de su vida posterior, pero antiguas tradiciones cuentan que llevó el mensaje de Jesús a tierras lejanas. Se cree que predicó en Frigia, hoy parte de Turquía, y en Escitia. Finalmente se estableció en Hierápolis, en Frigia, donde sirvió junto al apóstol Juan y su amigo Bartolomé, a quien años antes había llevado a Jesús. Las tradiciones dicen que Felipe murió mártir en Hierápolis alrededor del año 80 después de Cristo, bajo el reinado de Domiciano. Algunos relatos afirman que fue crucificado boca abajo, otros que fue apedreado por denunciar a un dios pagano. Sea cual fuere la causa, entregó su vida por el Evangelio. Un detalle interesante proviene de escritores antiguos como Papías y Eusebio, quienes mencionan que Felipe tuvo hijas reconocidas como profetisas cristianas. Ellas continuaron su legado de fe. En muchas tradiciones, Felipe es recordado el 3 de mayo y suele representarse con una cruz y panes en la mano, en memoria de su papel en la multiplicación. Pero quizás su mayor legado se resume en una frase sencilla que dijo: «Ven y verás». Esa invitación hecha a Natanael sigue resonando con fuerza. Resume el corazón del cristianismo. No solo oír hablar de Jesús, sino encontrarlo y experimentarlo personalmente. Otro de los 12 apóstoles fue Bartolomé. Su historia comienza con un pequeño misterio. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas mencionan a un discípulo llamado Bartolomé, pero el de Juan nunca usa ese nombre. En cambio, presenta a un hombre llamado Natanael. La mayoría de los estudiosos coinciden que se trata de la misma persona. Bartolomé sería el apellido o nombre familiar, y Natanael su nombre propio. Bartolomé significa hijo de Talmai en arameo, lo que sugiere que era un nombre más de identificación que personal. En Juan 21:2 se dice que Natanael era de Caná de Galilea, el mismo pueblo donde Jesús hizo su primer milagro al convertir el agua en vino. Como otros discípulos, probablemente era un hombre común de la región. Su encuentro con Jesús fue gracias a Felipe, su amigo. En Juan 1:45-51 se cuenta que, tras conocer a Jesús, Felipe fue corriendo a decirle: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José». La primera reacción de Natanael fue de duda. ¿De Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí? Era una opinión común en esa época. Nazaret era un pueblo pequeño y sin importancia, no mencionado en las profecías antiguas ni considerado digno para el Mesías. Pero Felipe no discutió, solo dijo: «Ven y verás», y eso bastó. Cuando Natanael se acercó a Jesús, sucedió algo inesperado. En Juan 1:47 leemos que Jesús lo vio venir y dijo: «Aquí tienen a un verdadero israelita, un hombre sincero en quien no hay engaño».
Este comentario mostró que Jesús ya conocía el corazón de Natanael. Sorprendido, preguntó: ¿Cómo me conoces? Jesús respondió con algo aún más sorprendente: Te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te hablara. Ese detalle, relatado en el versículo 48, indicó que Jesús lo había visto en un momento íntimo, quizá orando o reflexionando, algo que nadie más podía saber. Aquella revelación impactó profundamente a Natanael. Esa revelación sobrenatural lo cambió todo. El hombre que había dudado momentos antes hizo una de las declaraciones de fe más firmes en los evangelios. En Juan 1:49, Natanael dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Con estas palabras confesó tanto la identidad divina de Jesús como su papel de Mesías esperado. Jesús respondió con una promesa llena de significado. En los versículos 50 y 51 dijo: ¿Crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Verás cosas aún mayores. Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta imagen hacía referencia al sueño de la escalera de Jacob en Génesis 28. Con ella, Jesús mostró que Él era el verdadero puente entre el cielo y la tierra, mucho más de lo que Natanael esperaba. Después de este encuentro que cambió su vida, Bartolomé, a quien muchos identifican con Natanael, aparece en las listas de los 12 apóstoles en Mateo 10:3, Marcos 3:18 y Lucas 6:14. Aunque los evangelios no relatan muchos detalles de sus acciones durante el ministerio de Jesús, sabemos que estuvo allí, caminando a su lado, escuchando sus enseñanzas y viendo los milagros. Natanael vuelve a aparecer en Juan 21, 1-14, después de la resurrección. Algunos discípulos, entre ellos él, habían regresado a pescar en el mar de Galilea. Al principio no reconocieron al hombre que estaba en la orilla, pero tras una pesca milagrosa, Juan exclamó: ¡Es el Señor! Y Natanael fue testigo una vez más del Jesús resucitado. Aunque en los primeros capítulos de Hechos no se menciona su nombre, sabemos que Bartolomé estaba entre los apóstoles reunidos en el aposento alto después de la ascensión. Participó en la elección de Matías para sustituir a Judas Iscariote y estuvo allí el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y los llenó de poder para hablar con valentía de Jesús. Después de Pentecostés, la Biblia guarda silencio sobre él. Sin embargo, las antiguas tradiciones dicen que llevó la misión a tierras lejanas. Diferentes fuentes lo vinculan con la India, Etiopía, Arabia del Sur y, sobre todo, Armenia. Su relación con Armenia es especialmente fuerte. Es venerado como uno de los fundadores de la Iglesia Armenia, una de las comunidades cristianas más antiguas de la historia. La tradición también afirma que trabajó con Felipe en lugares como Frigia e Hierápolis, manteniendo la amistad que comenzó cuando Felipe lo invitó por primera vez a conocer a Jesús. Según las tradiciones, Bartolomé murió mártir. Se cree que fue asesinado en Armenia o en Albania caucásica. Un relato común dice que fue desollado vivo y luego crucificado o decapitado por orden de un gobernante local, enfurecido por la cantidad de conversiones al cristianismo. Por la crueldad de su muerte, en el arte cristiano Bartolomé suele representarse con un cuchillo, el instrumento de su tortura, y en algunas obras incluso cargando su propia piel. Escritos posteriores, como el llamado Evangelio de Bartolomé, se le atribuyeron, aunque no son considerados auténticos. Su memoria se honra el 24 de agosto en muchas tradiciones cristianas. El camino de Bartolomé, desde la duda inicial hasta la fe profunda tras su encuentro con Jesús, sigue inspirando a creyentes que también buscan una experiencia personal con Cristo. Otro apóstol elegido por Jesús fue Tomás.
Poco se sabe de su vida antes de ser llamado, pero sí sabemos que su nombre en arameo, Teoma, significa gemelo. En el Evangelio de Juan también se le llama Dídimo, que en griego significa lo mismo. En Juan 11:16, Tomás, también llamado Dídimo, dijo a los demás discípulos: «Vayamos también nosotros, para morir con él». Este apodo plantea un pequeño misterio. ¿Era realmente gemelo? La Biblia no menciona a ningún hermano, pero su nombre lo sugiere. Tampoco sabemos de dónde procedía, aunque se supone que era de Galilea como la mayoría de los discípulos. Lo que conocemos surge de momentos clave, sobre todo en el Evangelio de Juan, donde aparece no solo como alguien que dudó, sino también como un hombre valiente, sincero y de gran fe. Uno de los primeros episodios lo muestra cuando Jesús decidió volver a Judea para resucitar a Lázaro. Los demás discípulos tenían miedo porque allí habían amenazado a Jesús. Pero en Juan 11:16, Tomás habló con determinación: «Vayamos también nosotros para morir con él». Esto demuestra que estaba dispuesto a seguir a Jesús, incluso arriesgando la vida. Otro momento importante ocurrió en la última cena, en Juan 14:5, después de que Jesús dijo que iba a prepararles un lugar. Tomás expresó su confusión. «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?». Esa pregunta dio lugar a una de las respuestas más profundas de Jesús. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Pero la escena más conocida de Tomás es después de la resurrección. En Juan 20:24 se dice que no estaba presente cuando Jesús apareció por primera vez a los discípulos. Al escuchar su testimonio respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, no creeré». Una semana después, Jesús volvió a aparecer y esta vez Tomás estaba allí. En Juan 20:27, Jesús se dirigió directamente a él. «Mete tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». No se nos dice si Tomás realmente tocó las heridas, pero lo importante fue su respuesta inmediata y poderosa: «Señor mío y Dios mío», una de las confesiones de fe más profundas del Nuevo Testamento. Jesús le respondió: «¿Crees porque me has visto?». Bienaventurados los que no vieron y creyeron no fue un reproche duro, sino un mensaje de esperanza para todos los que creerían sin haber visto. Juan menciona a Tomás una última vez en el capítulo 21, cuando estaba con los discípulos en el mar de Galilea, en otra aparición del Jesús resucitado. Fue el momento de la pesca milagrosa y de la restauración personal de Pedro. Tras Pentecostés, Tomás se unió a la misión de la iglesia primitiva, aunque la Biblia no da detalles específicos de su ministerio. Las antiguas tradiciones cuentan que viajó más lejos que ningún otro apóstol. Predicó en Partia, región que corresponde al noreste de Irán, y después en Persia e India. La relación de Tomás con la India es muy fuerte y está respaldada por fuentes antiguas. Se cree que llegó a la costa suroeste, a lo que hoy es Kerala, alrededor del año 52 después de Cristo. Allí fundó varias comunidades cristianas. La tradición dice 7 iglesias, y bautizó a muchos, incluso a familias influyentes. Una leyenda afirma incluso que bautizó a los magos, los sabios que visitaron a Jesús al nacer. Aunque no es verificable históricamente, refleja la profunda veneración que los cristianos de la India tienen por él. La vida de Tomás terminó de forma violenta. Según la tradición, fue martirizado cerca de Milapor, en la actual Chennai, hacia el año 72 después de Cristo. Murió atravesado por lanzas, por orden de un gobernante molesto por las numerosas conversiones, incluso dentro de su propia casa. El legado de Tomás se mantiene vivo en la comunidad que lleva su nombre.
los cristianos de Santo Tomás en la India, una de las iglesias más antiguas del mundo, establecida siglos antes de la llegada de misioneros europeos. Hoy, muchas iglesias lo recuerdan el 3 de julio. Con el tiempo, se le atribuyeron escritos como los Hechos de Tomás y el Evangelio de Tomás. Aunque no son auténticos, muestran la huella que dejó en generaciones posteriores. Entre todos los discípulos, Tomás representa mejor el paso de la duda a la fe verdadera. Su historia enseña que hacer preguntas no es debilidad, sino un camino hacia la confianza. Fue precisamente su necesidad de pruebas lo que llevó a una de las afirmaciones más claras sobre quién es Jesús, Señor mío y Dios mío. Otro seguidor clave de Jesús fue Mateo, también llamado Leví. Antes de convertirse en discípulo, tenía un oficio mal visto en la sociedad judía del siglo I. Según Marcos 2:14, era Leví, hijo de Alfeo, y trabajaba como recaudador de impuestos en la ciudad de Capernaum. El propio Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, lo describe sentado en su mesa de impuestos cuando Jesús se acercó. Ser recaudador, también llamado publicano, significaba trabajar para el gobierno romano cobrando dinero a sus propios compatriotas. Tenían muy mala fama, pues muchos cobraban más de lo debido y se quedaban con el exceso. Por eso se los consideraba corruptos y traidores. Eran vistos como colaboradores de los opresores extranjeros y al mismo tiempo como ladrones que se aprovechaban de sus vecinos. Los líderes religiosos los ponían al mismo nivel que los peores pecadores. Eran llamados impuros y excluidos de la vida espiritual y social. Con ese trasfondo, la llamada de Jesús a Mateo resulta aún más sorprendente. El momento que transformó su vida está narrado de forma sencilla pero poderosa en Mateo 9:9. Jesús pasó, vio a un hombre llamado Mateo en la mesa de impuestos y le dijo, «Sígueme». Y él, sin dudar, se levantó y lo siguió. La versión de Marcos, en el capítulo 2, versículo 14, usa el nombre de Leví, pero cuenta la misma escena. Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, y le dijo, «Sígueme». Y Leví dejó todo atrás y lo siguió. Lo que más llama la atención es la rapidez de su respuesta. No dudó, no pidió tiempo, no hizo preguntas. Simplemente se levantó y abandonó un trabajo que, aunque mal visto, era muy rentable. Al hacerlo, renunció no solo a un empleo, sino a todo un estilo de vida y a su identidad anterior. Su primera acción después de unirse a Jesús muestra claramente el cambio en su interior. En Lucas 5:29 leemos que Leví ofreció un gran banquete en su casa en honor a Jesús, invitando a muchos recaudadores y otros marginados como él. Mateo abrió sus puertas y su mesa no solo a Jesús, sino también a sus viejos amigos y compañeros excluidos. Quería que conocieran al que había transformado su vida. Pero ese gesto atrajo críticas de las autoridades religiosas. En Mateo 9:10 a 13 preguntaron, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús escuchó y respondió con palabras poderosas, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquel banquete en casa de Mateo se convirtió en una imagen clara de la misión de Jesús. Dar esperanza a quienes todos los demás habían rechazado. Tras su llamado, Mateo aparece en las listas de los 12 apóstoles en Mateo 10:3, Marcos 3:18 y Lucas 6:15. Aunque los evangelios no cuentan muchas acciones ni palabras personales de Mateo después de ese momento, sabemos que permaneció con Jesús, presenció los milagros, escuchó sus enseñanzas y recorrió el camino de transformación junto a los demás discípulos. El cambio de Mateo, de recaudador despreciado a seguidor fiel,
seguramente causó una fuerte impresión en quienes lo conocían. Su trabajo anterior le había dado habilidades útiles. Sabía leer y escribir, manejar números y ser detallista. Al aceptar la invitación de Jesús, no podía imaginar que esos talentos más tarde serían claves para una tarea mucho mayor. Tras la resurrección y la ascensión de Jesús, Mateo se mantuvo firme en su llamado. En Hechos 1:13 se lo menciona entre los discípulos reunidos en el aposento alto, orando y esperando la promesa del Espíritu Santo. En Pentecostés recibió el Espíritu como los demás y fue fortalecido para anunciar el mensaje. El mayor impacto de Mateo en la iglesia fue seguramente la redacción del Evangelio que lleva su nombre. Desde los primeros escritos de la iglesia, se creyó que Mateo era el autor del primer libro del Nuevo Testamento. Su relato estaba dirigido sobre todo a lectores judíos, mostrando cómo Jesús cumplía las antiguas promesas de las Escrituras hebreas. El libro comienza con la genealogía que remonta a Jesús hasta Abraham, mostrando su derecho legal al trono de David. A lo largo del Evangelio, Mateo cita con frecuencia las profecías, usando frases como «Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta». Una característica especial es cómo agrupa las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos, reflejando quizá los 5 libros de Moisés. Estos incluyen el famoso Sermón del Monte, capítulos 5 al 7, las instrucciones para el envío de los discípulos, capítulo 10, las parábolas del reino, capítulo 13, las enseñanzas sobre la vida en comunidad, capítulo 18, y el discurso sobre el futuro y el juicio, capítulos 24 y 25. Esta estructura muestra cómo su experiencia en llevar registros influyó en su manera de escribir. Los escritos antiguos dicen que Mateo predicó en Judea durante unos 15 años tras Pentecostés. Después pudo haber viajado a lugares lejanos como Etiopía, Persia o Partia, quizás centrado en comunidades judías fuera de Israel, en línea con el enfoque de su evangelio. El final de su vida no está del todo claro. Algunas fuentes dicen que murió mártir en Etiopía o Persia, quizá atravesado por una espada o lanza. Otros sostienen que murió de forma natural, siendo uno de los pocos apóstoles que no sufrió martirio. En el arte cristiano, Mateo suele representarse con una figura alada, generalmente un hombre o ángel, símbolo asociado a su evangelio. Esa imagen proviene de la visión de Ezequiel en el capítulo 1, que la tradición cristiana vinculó con los 4 evangelistas. A Mateo se le dio la figura del hombre o ángel, porque su escrito resalta a Jesús como verdadero hombre y como rey. Con el tiempo, se convirtió en patrono de quienes trabajan con dinero y registros, contadores, banqueros y funcionarios, similar al oficio que tuvo antes. Su fiesta se celebra tradicionalmente el 21 de septiembre. La vida de Mateo, de marginado a evangelista, demuestra que el amor de Dios puede alcanzar a cualquiera. Su impacto sigue vivo en el Evangelio que durante más de 2000 años ha presentado a Jesús como el Salvador esperado, el cumplimiento de las promesas antiguas. Aquel hombre que antes recaudaba impuestos para Roma, ahora conduce a los lectores hacia el verdadero Rey, Jesús, el resucitado que lo llamó a dejar su mesa de impuestos. En la ciudad de Capernaum encontramos a Santiago, hijo de Alfeo, otro de los 12 discípulos de Jesús. La Biblia nos dice muy poco sobre él. Su nombre aparece en las listas de apóstoles en Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15 y en Hechos 1:13 después de la ascensión. Allí se lo identifica como Santiago, hijo de Alfeo, para diferenciarlo de Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan y parte del círculo cercano de Jesús. Para evitar confusiones, a veces se le llamaba Santiago el Menor o Santiago el Joven. Este título podía significar que era más joven en edad o más bajo en estatura que el otro Santiago,
que tenía un papel más visible entre los discípulos. Hay un detalle curioso en Marcos 2:14, donde leemos que Mateo, también llamado Leví, era hijo de Alfeo. Esto plantea la pregunta: ¿eran Mateo y Santiago hermanos? No se puede afirmar con certeza, ya que Alfeo era un nombre común, pero es posible que dos hermanos fueran llamados por Jesús a unirse a su grupo cercano. Algunas tradiciones antiguas intentaron identificar a este Santiago con el que Pablo llama el hermano del Señor, en Gálatas 1:19, pero la mayoría de los estudiosos actuales coinciden en que eran personas distintas. Santiago, hijo de Alfeo, fue uno de los 12 originales. El otro Santiago, llamado hermano del Señor, solo se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén después de la resurrección. No tenemos un relato detallado de cómo Jesús llamó al hijo de Alfeo. Probablemente ocurrió en Galilea, como la mayoría de los llamados. Aunque no haya escenas específicas sobre él, estuvo presente en todos los momentos clave de la misión de Jesús. En las listas aparece en el segundo grupo de 4 discípulos, lo que sugiere que no estaba entre los más cercanos, como Pedro, Santiago hijo de Zebedeo y Juan, pero tampoco al final. Esto indica que, aunque no fue uno de los más destacados, sí fue respetado y confiable. Aunque no se menciona en escenas sobresalientes, Santiago presenció los mismos hechos que los demás. Vio a Jesús calmar tormentas, alimentar multitudes con pocos panes, sanar enfermos y resucitar muertos. Escuchó las parábolas, el sermón en el monte y las enseñanzas privadas que Jesús compartía solo con los 12. Después de que Jesús resucitó, Santiago fue uno de los testigos que lo vio vivo. En 1 Corintios 15:5-7, Pablo menciona que Jesús se apareció a Santiago antes de mostrarse al resto de los apóstoles. También estuvo presente en el momento en que Jesús ascendió al cielo, un acontecimiento inolvidable que seguramente fortaleció su fe y su sentido de misión. Tras el regreso de Jesús al cielo, Santiago permaneció en Jerusalén junto con los demás discípulos. En Hechos 1:13, Lucas enumera los nombres de los apóstoles reunidos en el aposento alto, y entre ellos aparece Santiago, hijo de Alfeo. Permanecieron unidos en oración, confiando en la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo vendría. En Pentecostés, según Hechos 2, Santiago fue lleno del Espíritu Santo como todos los demás. Cuando lo que parecía fuego se posó sobre cada uno, él también recibió poder para hablar con valentía acerca de Jesús. Formó parte de aquel día asombroso en el que Pedro predicó y 3,000 personas creyeron en Cristo. Santiago tuvo un papel en los primeros días del movimiento cristiano en Jerusalén. Compartió las luchas y peligros que enfrentó la iglesia. Vio a sus compañeros apóstoles ser arrestados. Presenció cómo Esteban se convirtió en el primer mártir y vivió la dispersión de los creyentes cuando la persecución los obligó a salir de la ciudad. Después de ese tiempo inicial, la Biblia no registra a dónde fue ni qué hizo después. Sin embargo, fuentes antiguas sugieren que viajó lejos para anunciar el mensaje. Algunas tradiciones lo ubican en Egipto, predicando en ciudades como Alejandría. Otras dicen que llevó las buenas nuevas a Persia, la actual Irán, compartiendo a Cristo en tierras que nunca habían oído hablar de él. También hay relatos que lo relacionan con Siria, donde habría fundado iglesias y formado a nuevos seguidores de Jesús. Aunque la Biblia no describe cómo terminó su vida, escritos cristianos antiguos aseguran que murió como mártir. Según esas tradiciones, Santiago fue asesinado en un lugar llamado Ostraquín, en el Bajo Egipto, mientras predicaba el Evangelio. Algunos relatos dicen que fue crucificado, siguiendo el camino de Jesús. Otros señalan que fue apedreado, como Esteban. En algunas ramas del cristianismo, Santiago es recordado junto con el apóstol Felipe el 3 de mayo.
En pinturas y esculturas religiosas suele aparecer con un mazo de batanero, herramienta usada para limpiar y suavizar telas, lo que podría reflejar una leyenda sobre su oficio antes de seguir a Jesús o estar vinculado a la forma en que murió. Es importante aclarar que la carta de Santiago en el Nuevo Testamento no fue escrita por Santiago, hijo de Alfeo. Generalmente se considera que ese escrito pertenece a otro Santiago, el hermano del Señor, que más tarde lideró la iglesia en Jerusalén. La vida de Santiago nos recuerda algo esencial. No todos los seguidores de Jesús ocupan un papel principal en la historia bíblica. Mientras algunos, como Pedro y Juan, son citados con frecuencia, otros sirvieron de manera callada y constante. Santiago, hijo de Alfeo, fue uno de esos discípulos fieles y discretos. Su aporte quizá no se narra en detalle, pero fue igualmente importante en el plan de Dios. Ahora llegamos a otro de los 12, Judas Tadeo. Este apóstol aparece con distintos nombres en la Biblia, lo que a veces genera confusión. En Lucas 6:16 se le llama Judas, hijo de Santiago, o en algunas versiones Judas, hermano de Santiago. En Hechos 1:13 aparece de nuevo como Judas, hijo de Santiago. En Mateo 10:3 y Marcos 3:18 se le menciona simplemente como Tadeo. En algunas versiones antiguas de Mateo incluso se le llama Lebeo. Estos distintos nombres probablemente se usaban para distinguirlo del otro Judas, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. El nombre Tadeo probablemente empezó como un apodo que significaba valiente o de corazón fuerte. Otro nombre, Lebeo, puede aludir a alguien afectuoso o leal, un hombre de corazón. Es importante no confundir a Judas Tadeo con otras personas mencionadas en el Nuevo Testamento. No era Judas Iscariote, ni tampoco el Judas que fue hermano de Jesús, citado en Marcos 6:3. La Biblia resalta un solo momento concreto en el ministerio de Jesús relacionado con Judas Tadeo, pero es significativo. Durante la última cena, cuando Jesús preparaba a sus discípulos para su partida y prometía la venida del Espíritu Santo, Judas Tadeo hizo una pregunta sincera. En Juan 14:22 leemos: Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Su duda reflejaba la creencia común de que el Mesías se mostraría de manera pública y gloriosa, quizá tomando poder como rey. No entendía cómo Jesús podía mostrarse solo a los discípulos y no a todos. La respuesta de Jesús ofreció una esperanza distinta. En los versículos 23 y 24, Jesús explicó que quienes lo aman y obedecen sus palabras serán amados por el Padre, y que Él y el Padre vendrían a habitar en ellos. Pero quienes no lo aman no seguirán sus enseñanzas. Con esa respuesta, Jesús dejó claro que su presencia no vendría a través de poder externo o gloria pública, sino mediante una relación personal y espiritual con quienes lo aman. Este breve diálogo nos muestra algo importante sobre Judas Tadeo. Al igual que muchos, aún estaba aprendiendo lo que significaba la misión de Jesús. Pero tuvo la honestidad y la humildad de preguntar. Después de que Jesús ascendió, Judas Tadeo permaneció en Jerusalén con los demás apóstoles. En Hechos 1:13 aparece entre los reunidos en el aposento alto, dedicados a la oración. Luego, en Pentecostés, como narra Hechos 2, recibió el Espíritu Santo junto con los demás y fue capacitado para anunciar con valentía el mensaje de Jesús. Aunque la Biblia no nos cuenta mucho más de él, escritos antiguos dicen que viajó lejos para predicar. Algunos relatos aseguran que estuvo en Siria, Arabia, Mesopotamia, el actual Irak e incluso en Armenia. Una tradición famosa lo vincula con el rey Abgar V de Edesa, en la actual Turquía. Según se cuenta, el rey estaba gravemente enfermo y había oído de las sanidades que hacía Jesús.
Después de la ascensión, Judas Tadeo habría viajado a Edesa, sanado al rey y fundado allí una comunidad cristiana. Algunas versiones incluso dicen que llevó consigo el mandilión, un paño con la imagen del rostro de Jesús. Otra tradición muy difundida afirma que Judas Tadeo trabajó junto a Simón el Celote. Se dice que viajaban como compañeros, compartiendo la buena noticia en distintos lugares. Esta asociación es un buen ejemplo de cómo el Evangelio une a personas distintas. Un hombre como Tadeo, más apacible, sirviendo al lado de alguien de trasfondo más radical. Los relatos antiguos señalan que Judas Tadeo murió mártir junto con Simón el Celote. Algunas tradiciones ubican su muerte en Beirut, actual Líbano, y otras en Persia, la actual Irán. Las versiones sobre cómo murieron varían. Algunos dicen que a Tadeo lo ejecutaron con un hacha, otros que fue atravesado con lanzas o golpeado con mazos. Más allá de los detalles, todos coinciden en que murió por su fe en Jesús. La breve carta de Judas, que aparece casi al final del Nuevo Testamento, se atribuye tradicionalmente a Judas Tadeo. En ella, el autor se presenta como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, lo cual coincide con su identidad. Esta epístola advierte con firmeza contra falsos maestros y anima a los creyentes a permanecer fieles al mensaje original que recibieron. Con el tiempo, Judas Tadeo fue reconocido como patrono de los casos difíciles o desesperados. Probablemente esto comenzó porque su nombre se parecía al de Judas Iscariote y muchos evitaban invocarlo por miedo a la confusión. Por eso algunos creían que Tadeo estaría especialmente dispuesto a escuchar a quienes lo llamaran en oración. En el arte cristiano suele aparecer con una imagen de Jesús sobre su pecho, representando el mandilion. También se lo muestra con los instrumentos de su martirio, como un mazo o un hacha. Judas Tadeo es recordado junto con Simón el Celote el 28 de octubre en varias tradiciones cristianas. En Armenia, donde se dice que predicó, existe un sitio famoso llamado Monasterio de San Tadeo, o Monasterio de Caraquilisa, uno de los lugares cristianos más antiguos de la región, y hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ese monasterio sigue siendo un testimonio del impacto de Judas Tadeo en el cristianismo de Oriente Medio. Ahora pasamos a otro discípulo llamado Simón. En los evangelios recibe un título particular para diferenciarlo de Simón Pedro. En Lucas 6:16 y Hechos 1:13 se le llama Simón el Celote. En los libros de Mateo 10:4 y Marcos 3:18 aparece como Simón el Cananeo. No se trata de dos nombres diferentes, sino del mismo título expresado en lenguas distintas. La palabra griega celotes y la aramea cananaios significan lo mismo, celoso o apasionado. Esto no tiene relación con la antigua región de Canaán. El verdadero significado de su título ha sido debatido durante siglos. Los estudiosos suelen proponer tres interpretaciones sobre lo que significaba ser llamado celote. La primera es que Simón pudo haber pertenecido al movimiento de los celotes, un grupo político del siglo I en Judea que se oponía ferozmente al dominio romano. Eran nacionalistas conocidos por sus tácticas violentas y creían que pagar impuestos a Roma era una ofensa contra Dios. La segunda teoría es que el título hacía referencia a su carácter personal. Alguien con gran pasión y profundo compromiso con sus creencias, sin necesidad de estar vinculado a un grupo político. La tercera posibilidad es que su apodo aludiera a antiguos lazos con un grupo religioso estricto, conocido por su devoción intensa a la ley judía. Sea cual fuere el caso, este título revela algo de su carácter o de su pasado, distinguiéndolo de los demás apóstoles. Los evangelios no mencionan a Simón el Celote en episodios propios ni en frases destacadas, salvo incluirlo en la lista de los 12.
No se cuenta cómo Jesús lo llamó, ni acciones particulares durante su tiempo como discípulo. Se supone que, como la mayoría, fue invitado a seguirlo en Galilea. Si realmente había sido parte de un movimiento revolucionario, su decisión de unirse a Jesús representaba un cambio enorme de rumbo. Los celotes buscaban expulsar a los romanos por la fuerza, mientras que Jesús enseñaba perdón, misericordia y paz, incluso amar a los enemigos y poner la otra mejilla. Para alguien que alguna vez creyó en la violencia como resistencia, escuchar a Jesús decir «Den al César lo que es del César» habría sido un mensaje difícil de aceptar. Un contraste fascinante dentro del grupo de los 12 fue el de Simón y Mateo. Si Simón se oponía a Roma, seguramente despreciaba a quienes colaboraban con ellos, en especial a los recaudadores de impuestos. Mateo había sido precisamente eso, un agente de Roma. Normalmente habrían sido enemigos. Pero Jesús los unió en el mismo círculo de confianza. Ese contraste muestra cómo su mensaje iba más allá de las fronteras políticas y sociales. Reunió a personas que jamás habrían elegido caminar juntas. Simón presenció lo mismo que los demás: milagros, señales y enseñanzas que transformaban su visión del reino de Dios. Vio a Jesús alimentar multitudes con pocos panes, calmar tormentas con una palabra, sanar enfermedades y resucitar muertos. Escuchó parábolas y lecciones privadas que revelaban el misterio del reino. Con el tiempo, como los demás, pasó de esperar un cambio terrenal a comprender la misión espiritual de Jesús. Después de la ascensión, Simón permaneció en Jerusalén con los apóstoles. En Hechos 1:13 aparece entre los que oraban unidos en el aposento alto. Luego, en Pentecostés, como narra Hechos 2, fue lleno del Espíritu Santo y recibió poder para anunciar con valentía el mensaje de Cristo. Aunque la Biblia no detalla su labor posterior, antiguas tradiciones aseguran que viajó lejos para predicar. Algunos dicen que llegó a Egipto y al norte de África formando iglesias en esas tierras. Otros lo relacionan con Persia y Babilonia, lo que hoy corresponde a Irak e Irán. Incluso leyendas británicas sostienen que llevó el Evangelio hasta las Islas Británicas, aunque sin pruebas sólidas. Lo que la mayoría de tradiciones coincide es que Simón recorrió lugares lejanos, llevando el mensaje de Jesús más allá de su tierra. Muchos relatos también mencionan que trabajó junto a Judas Tadeo, formando una pareja misionera que extendió la fe en varias regiones. Este dúo sorprendente, un hombre que quizá había sido revolucionario y otro recordado por su cercanía, trabajó codo a codo unidos en la misma misión. Si Simón alguna vez había confiado en la violencia, su vida posterior como predicador de paz resulta profundamente irónica. El que pudo haber apoyado la rebelión terminó proclamando amor a los enemigos y esperanza para todos. Es un ejemplo claro de cómo el encuentro con Jesús transforma por completo los propósitos de una persona. En lugar de luchar con armas, Simón se convirtió en mensajero de paz. Escritos antiguos dicen que murió mártir junto a Judas Tadeo mientras predicaban en Persia. Los detalles varían. Algunos dicen que fue partido en dos con una sierra, otros que fue crucificado. Por ello, en el arte cristiano suele representarse con una sierra, símbolo de su martirio. Simón y Judas Tadeo son recordados juntos el 28 de octubre en muchos calendarios cristianos, reforzando la idea de que sirvieron y murieron como compañeros de misión. La historia de Simón muestra cómo Jesús reunió a personas muy distintas. El grupo de los 12 no estaba formado por caracteres idénticos ni por profesiones similares. Había diversidad de orígenes, ideas y temperamentos. Jesús no exigió uniformidad política ni pensamiento único. Lo que buscaba era confianza y un corazón dispuesto a seguirlo. La vida de Simón enseña que el Evangelio trasciende las divisiones humanas.
En una época marcada por fuertes tensiones, Jesús eligió seguidores de bandos opuestos. Y en Simón vemos cómo el fuego de la pasión puede ser transformado. Lo que un día pudo haber alimentado una rebelión se convirtió en energía para anunciar un mensaje eterno. Simón nos recuerda que Jesús no apaga nuestra pasión, sino que le da dirección y propósito. Ahora pasamos a una de las figuras más dolorosas entre los apóstoles, Judas Iscariote, el que más tarde traicionaría a Jesús. En Juan 6:71 y 13:26 se lo describe como Judas, hijo de Simón Iscariote. El nombre Iscariote probablemente provenga de la expresión hebrea Ish Keriot, que significa hombre de Keriot, un pueblo de Judea. Si esto es correcto, Judas habría sido el único apóstol que no era de Galilea, lo que lo convertía en alguien algo distinto dentro del grupo. Aún así, Jesús lo eligió. En Lucas 6:12-16 leemos que antes de escoger a los 12, Jesús pasó toda la noche orando. Judas fue uno de los seleccionados después de esa decisión en oración, recibiendo el mismo acceso, enseñanzas y oportunidades que los demás. Jesús conocía el corazón de cada uno, incluido el de Judas. Sin embargo, lo acogió, le mostró amor y le permitió presenciar milagros. Entre los 12, Judas ocupó un cargo de confianza. Administraba el dinero común del grupo. En el Evangelio de Juan, capítulos 12 y 13, se menciona que él tenía la bolsa y hacía las compras necesarias. Esa responsabilidad indica que al inicio lo consideraban confiable y con capacidad de organización. Sin embargo, poco a poco, los evangelios revelan señales de advertencia sobre su carácter. Un episodio en particular lo muestra con claridad. En la casa de Simón el leproso en Betania, como narra Juan 12, María ungió los pies de Jesús con un perfume muy costoso. Judas cuestionó de inmediato el gesto, preguntando por qué no se había vendido para dar el dinero a los pobres. Pero Juan añade un detalle clave. Judas no se preocupaba por los pobres, sino que robaba de la bolsa común y se quedaba con parte del dinero. Ese momento reveló mucho de su corazón. Mostraba una falsa apariencia de compasión, pero actuaba movido por el interés propio. Hablaba con hipocresía, fingiendo rectitud, mientras ocultaba engaño y avaricia. Tal vez también había celos al ver a Jesús recibir un honor tan personal. Su conducta parecía piadosa, pero sus motivos eran oscuros. La situación alcanzó su punto decisivo en la última cena. En Lucas 22:3 se nos dice que Satanás entró en Judas, uno de los 12. Juan 13:27 confirma que, tras recibir el pan de Jesús, Satanás se apoderó de él. Aún así, los evangelios dejan claro que Judas actuó por decisión propia, fue responsable de lo que hizo. Mientras los discípulos compartían su última cena con Jesús, él predijo que uno de ellos lo traicionaría. Según Mateo 26, Jesús dijo: «Uno de ustedes me entregará». Los discípulos se sorprendieron y cada uno preguntó: «¿Soy yo, Señor?». Cuando Judas hizo la misma pregunta, Jesús confirmó: «Tú lo has dicho». El Evangelio de Juan da más detalles. Jesús dijo que aquel a quien le diera el pan mojado sería el traidor. Entregó el pan a Judas, identificándolo claramente. Más tarde, en una oración en Juan 17:12, Jesús se refirió a Judas como el hijo de perdición, una expresión que muestra que Judas eligió su camino, aunque también encajaba en el plan más grande de Dios. Judas no actuó por impulso, su traición fue deliberada. En Mateo 26:14-16 se nos dice que Judas fue a los líderes religiosos y les preguntó cuánto le pagarían por entregarles a Jesús. Ellos contaron 30 monedas de plata y desde ese momento Judas buscó la ocasión adecuada para actuar. Esa cantidad, 30 monedas de plata, tiene un profundo significado.
En Éxodo 21:32 aparece como el precio de un esclavo muerto, un valor insultantemente bajo. El profeta Zacarías también mencionó esa suma en el capítulo 11, versículos 12 a 13, cuando recibió 30 monedas de plata como su salario, llamándolo un buen precio con evidente ironía. Ese momento anticipaba lo que Judas haría siglos después. Judas conocía muy bien las rutinas de Jesús, lo que le permitió planear fácilmente la traición. En Juan 18:2 se nos dice que Judas, el que lo entregaba, conocía el lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Sabía que Jesús oraba con frecuencia en el huerto de Getsemaní, sobre todo de noche, cuando no había multitudes. La manera en que Judas lo traicionó añadió un toque cruel. En Mateo 26:47 a 50, se relata que llegó con una multitud armada con espadas y palos, y señaló a Jesús con un beso. «Al que yo bese, ese es. Arréstenlo». Jesús respondió: «Amigo, haz lo que vienes a hacer». Lo que debía ser un gesto de amor y respeto se convirtió en señal de traición. Después del arresto, Judas comprendió lo que había sucedido y se llenó de remordimiento. En Mateo 27:3 a 5, se dice que al ver que Jesús había sido condenado, devolvió las 30 monedas a los sacerdotes y ancianos diciendo: «He pecado, porque entregué sangre inocente». Este momento de remordimiento es importante. Judas admitió que Jesús era inocente y que él mismo era culpable. Sin embargo, es necesario notar la diferencia entre el remordimiento de Judas y el arrepentimiento de Pedro. Ambos fallaron a Jesús, pero Pedro buscó el perdón, mientras que Judas cayó en la desesperación. Los líderes religiosos no mostraron compasión. «Eso no es asunto nuestro», respondieron. «Ese es tu problema». Abandonado por quienes lo habían usado, Judas arrojó las monedas en el templo y se fue. Su historia terminó en tristeza. Mateo 27:5 afirma claramente que Judas arrojó las monedas en el templo y se marchó. Después fue y se ahorcó. En Hechos 1:18, Pedro ofrece una versión más detallada y perturbadora. Con el dinero de la traición, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, su cuerpo se abrió y se derramaron sus entrañas. Estos relatos parecen describir distintos momentos de la misma secuencia trágica. Judas terminó su vida colgándose y tiempo después su cuerpo cayó y se desgarró. Las monedas fueron usadas por los líderes religiosos para comprar un campo destinado a enterrar extranjeros. Ese lugar fue llamado Campo de Sangre, un recuerdo sombrío del precio de la traición. Ese hecho también cumplió una profecía de Zacarías que hablaba de las 30 monedas entregadas al alfarero en la casa de Dios. Tras la muerte de Judas, los apóstoles consideraron necesario volver a ser 12. En Hechos 1:15 a 26, Pedro dirigió el proceso de selección. Finalmente, Matías fue elegido para ocupar el lugar que Judas había dejado para ir, como dice el texto, a su propio destino. La historia de Judas es una de las más trágicas de la Escritura, mostrando cómo una gran oportunidad puede perderse por completo. Caminó con Jesús durante años, vio su poder, escuchó sus palabras y tuvo todas las oportunidades de comprender el amor de Dios en forma humana. Sin embargo, algo dentro de él resistió. Muchos han debatido por qué actuó así. Algunos creen que fue por dinero. Las 30 monedas equivalían a unos 4 meses de salario. No era poco. Otros piensan que se sintió decepcionado porque esperaba un líder político y no espiritual. Algunos creen que fuerzas malignas lo influenciaron directamente, como relatan los evangelios. Probablemente influyeron varios factores. El contraste con Pedro ofrece una lección poderosa. Pedro negó conocer a Jesús 3 veces. Mateo 26:69 a 75, mientras Judas lo traicionó una sola vez. Ambos cometieron graves errores, pero la diferencia estuvo en su reacción. Pedro buscó el perdón.
Judas cayó en la desesperanza. Sus decisiones marcaron su destino. La traición causó un profundo dolor a Jesús. En Juan 13:21 se dice que se turbó en su espíritu al hablar de ello. Hay un dolor particular en ser traicionado por alguien cercano. Como dice el Salmo 41:9, citado por Jesús en Juan 13:18. Aún mi compañero en quien confiaba, que compartía mi pan, se ha vuelto contra mí. Sin embargo, Jesús no se sorprendió. En Juan 6:64 se nos dice que ya sabía quién no creía de verdad y quién lo traicionaría. Y en Juan 13:18 dejó claro: no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he escogido. Pero esto sucede para que se cumpla la Escritura. La traición de Judas, por terrible que fue, encajaba en el plan de salvación. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición en la cultura occidental, pero su historia es una seria advertencia. Estar cerca de Jesús físicamente no significa que el corazón le pertenezca. Alguien puede parecer cercano a Cristo por fuera, pero estar lejos por dentro. Como dijo Jesús en Mateo 7:21-23, muchos lo llamarán Señor, pero eso no basta para entrar en el reino de Dios. De manera sorprendente, la traición de Judas terminó formando parte del plan redentor de Dios. En ese momento oscuro, Jesús fue entregado y llevado a la cruz, donde trajo salvación al mundo. Como José dijo a sus hermanos en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Después de repasar la vida de los 12 apóstoles originales, pasamos ahora a dos figuras importantes que surgieron después de la muerte de Jesús y que fueron escogidas claramente para difundir su mensaje. Estos hombres fueron Matías y Pablo. Tras la ascensión de Jesús al cielo y la trágica muerte de Judas, los apóstoles sintieron la necesidad de restaurar el grupo a 12 miembros. En Hechos 1:21-22, Pedro explicó los requisitos para el nuevo apóstol. Debe ser alguien que haya estado con nosotros todo el tiempo que Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado al cielo, y que sea testigo de su resurrección. Esto muestra que Matías había estado allí desde el principio, aunque no formaba parte de los 12. Había visto los milagros, escuchado las enseñanzas, presenciado la muerte de Jesús y lo había encontrado resucitado. Aunque no era del grupo original, permaneció fiel. En Hechos 1:23-26 leemos cómo fue elegido. Presentaron a dos candidatos, José, llamado Barsabás o Justo, y Matías. Entonces oraron: Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos cuál de estos dos has escogido para ocupar el ministerio que Judas dejó. Luego echaron suertes, y la elección recayó en Matías. Así fue contado entre los 11 apóstoles. Echar suertes no era azar ni juego, sino un método judío tradicional para discernir la voluntad de Dios después de la oración. Como dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, pero la decisión viene del Señor. Este evento, dirigido por Pedro, ocurrió ante unos 120 creyentes reunidos en el aposento alto. Con Matías, el grupo volvió a ser 12, símbolo de las 12 tribus de Israel y de la plenitud del pueblo renovado de Dios. La Biblia no registra lo que ocurrió con Matías después. Sin embargo, fuentes antiguas sugieren que predicó en lugares como Etiopía y Judea. Algunos dicen que murió mártir, apedreado o decapitado. Aunque desaparece del relato bíblico, su historia recuerda que muchos de los siervos más fieles de Dios sirven en silencio, reconocidos en el cielo aunque no en los libros de historia. Mientras Matías completaba el grupo de los 12, Dios estaba preparando un llamado completamente inesperado de una manera dramática. Ese hombre sería Pablo. Ese hombre era Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo.
Al principio Pablo era un feroz enemigo de los cristianos. Hechos 9, 1-2 dice que aún respiraba amenazas contra los seguidores de Jesús. Se presentó ante el sumo sacerdote para pedir cartas a las sinagogas de Damasco, con la intención de arrestar a cualquier hombre o mujer que encontrara siguiendo el camino y llevarlos encadenados a Jerusalén. Pero todo cambió cuando se encontró con Cristo resucitado. Hechos 9, 3-6 cuenta cómo, en el camino a Damasco, una luz brillante del cielo lo rodeó de repente. Cayendo al suelo, oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Ese momento transformó a Saulo para siempre. El hombre que cazaba cristianos se convirtió en su defensor más valiente. El que trató de silenciar el evangelio se convirtió en su voz más fuerte. El mismo Jesús llamó a Pablo para llevar la buena noticia más allá de Israel, alcanzando al mundo gentil dentro del Imperio Romano. En 1 Corintios 15, 8-9, Pablo se describe a sí mismo como un nacido fuera de tiempo y el menor de los apóstoles, admitiendo que no merecía ese título porque había perseguido a la iglesia. Sin embargo, añade: «Por la gracia de Dios soy lo que soy». La misión de Pablo tomó forma a través de 3 grandes viajes relatados en el libro de los Hechos. Durante esos recorridos estableció comunidades cristianas en Asia Menor y Grecia. También escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, donde explicó con claridad el mensaje de salvación por gracia mediante la fe. Pablo no solo extendió el alcance del Evangelio por el mundo romano, sino que le dio raíces profundas al explicar lo que Jesús había logrado. La tradición dice que Pablo fue ejecutado en Roma, probablemente decapitado durante la brutal persecución del emperador Nerón contra los cristianos. Aunque no formó parte de los 12 originales, es reconocido como apóstol porque fue escogido directamente por Jesús resucitado y tuvo un papel vital en la iglesia primitiva. Como explicó en Gálatas 1:12, no fue enviado ni nombrado por hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre. Él dijo: «Yo no recibí el evangelio de ningún hombre, ni nadie me lo enseñó. Me llegó por revelación de Jesucristo». La vida de Pablo demuestra que Dios puede llamar incluso a las personas más inesperadas, transformando opositores en mensajeros, enemigos en creyentes. Como escribió en 1 Timoteo 1:16, «Pero precisamente por eso Dios tuvo misericordia de mí, para que en mí, el peor de los pecadores, Jesucristo demostrara su infinita paciencia como ejemplo para quienes habrían de creer en Él y recibir vida eterna». Con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por la vida de los 12 apóstoles de Jesús, hombres comunes transformados para siempre al encontrarse con el Mesías. Venían de distintos caminos: pescadores, cobradores de impuestos, hombres rebeldes y hasta incrédulos. Cada uno tenía debilidades, fortalezas y una historia de cambio. Pedro, impulsivo al hablar, se convirtió en fundamento de la iglesia. Andrés llevó a otros a conocer a Jesús en silencio. Santiago y Juan, antes temperamentales, aprendieron a servir con humildad. Felipe simplemente dijo: «Ven y ve». Bartolomé pasó del escepticismo a la confianza profunda. Tomás, a través de su duda, hizo una de las confesiones de fe más poderosas. Mateo dejó su vida de recaudador de impuestos para seguir un llamado más alto. Santiago, hijo de Alfeo, y Judas, Tadeo, permanecieron fieles aún sin estar en primer plano. Simón el Celote encontró una causa mayor que cualquier movimiento político. Y Judas Iscariote, cuya trágica decisión nos recuerda lo fácil que es perder una oportunidad. A través de estas vidas vemos lo que Jesús puede hacer:
No escogió a los mejores oradores, ni a los más preparados, ni a los poderosos del mundo. Escogió a personas comunes, con defectos y preguntas, y las usó para cambiar la historia. Y lo asombroso es que todavía lo hace hoy. Ese mismo poder transformador está disponible para ti. El mismo Jesús que llamó a Pedro junto al lago te está llamando ahora. El mismo Salvador que vio a Mateo en su mesa de impuestos te ve a ti donde estás. El mismo Señor resucitado que se encontró con Tomás en su duda está listo para encontrarse contigo también. Si estas historias tocaron tu corazón y quieres descubrir más verdades que transforman vidas, no te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al día con cada nuevo contenido. Y si estas historias te parecieron significativas, no las guardes solo para ti. Compártelas con quienes amas. Nunca se sabe. Una historia bíblica puede encender un momento de cambio en la vida de alguien cercano. Dale like, suscríbete y ayúdanos a difundir este mensaje. Tu apoyo nos permite llegar a más personas con estas enseñanzas poderosas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las increíbles historias que se encuentran en la Escritura. Que la paz de Cristo esté siempre contigo.